Bien, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre navegación utilizando robots móviles. Mm, Quería saber si, creo que es el grupo de Nicolás con los que hablamos ayer, que tenían un problema con con el sistema de mapeo, de Gmapping. Sí, señor. ¿Lograron solucionarlo, Nicolás? No, señor. Ok, ok. Mira que eh, me parece extraño porque precisamente el código que voy a mostrarles hoy implementa el sistema de mapeo. Entonces yo les recomendaría que lo compararan. Debe ser una tontería, debe ser algo súper sencillo, ¿sí? Porque porque sí funciona. ¿Sí? Yo llegué por un momento a pensar que de repente había sido alguna actualización de alguno de los paquetes, pero está funcionando bien. Entonces yo te recomiendo que en modo virtual ustedes van a encontrar dos paquetes, ¿sí? Hay dos paquetes, uno que se llama Beef Wheel Robot Gazebo, es lo último que ven en el espacio. Hay otro paquete que se llama Deep Wheel Robot Control. En esos dos paquetes está implementado un sistema de navegación con un robot propio, quiero decir, con un robotcito que hemos utilizado a lo largo de la clase, un robot diferencial. Eh, Entonces, y es un problema muy parecido al que tienen ustedes, Nicolás. Pues el robot es sencillo, es un robot diferencial. Entonces, de todas maneras, hoy vamos a revisar ese código, pero entonces yo creo que si ustedes comparan lo que ustedes tienen con esos dos paquetes, pueden de repente llegar al error. Bien, Listo. listo, 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 listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de eh, navegación de robots móviles, lo cual es una aplicación súper, súper importante en robótica, ¿sí? En robótica nosotros esperamos que los robots tengan cierto grado de autonomía. Ahora, para los proyectos, por ejemplo, ustedes pueden guardar las trayectorias que deseen hacer, ¿sí? Pueden hacer que el robot, pueden generar los comandos de control que hagan que los robots sigan, sus robots sigan trayectorias predefinidas, ¿sí? Eso aplica tanto para los manipuladores como para los robots móviles, ¿cierto? O pueden utilizar pues librerías de ROS que implementen navegación, ¿cierto? Pero bueno, digamos que utilizando lo que hemos aprendido hasta el momento en la clase, ustedes podrían por lo menos definir una trayectoria predefinida para que el robot la siga. Sin embargo, eso no es lo ideal, ¿sí? Aunque se hace mucho. De hecho, muchas aplicaciones comerciales hacen eso, ¿sí? Se define que, se hace que se define a priori una serie de waypoints o puntos por los que el robot debería pasar y se hace que el robot recorra esa trayectoria predefinida y si encuentra algún obstáculo, se detiene, espera que el obstáculo pase y después continúa con su trayectoria. ¿Listo? Pero entonces, eh, pero entonces los robots, el ideal la forma en la que nosotros idealmente deseamos que un robot funcione es que tenga capacidades de percepción y la capacidad de navegar autónomamente, ¿sí? Tomar decisiones mientras se desplaza por el ambiente. Un componente esencial de un sistema de navegación, como lo habíamos dicho en la clase pasada, es el sistema de control. ¿Sí? El robot debe ser capaz de seguir ciertas trayectorias. ¿Sí? Y para eso tradicionalmente se usa un sistema clásico de control PID, ¿sí? Donde nosotros lo que hacemos es que, recuerden, utilizamos como entradas, en el caso de nuestro robot móvil, las entradas son la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Sí? Y esas entradas de control van a ser una función del error. El error
Recuerden que es esa diferencia que existe entre la pose inicial y la pose final de nuestro robot, la pose deseada. ¿Sí? Mm, muy bien. Y aquí tengo un video les voy a mostrar un video que ilustra la influencia de las diferentes ganancias en en ese problema de control. ¿Ustedes están escuchando, no es cierto? Yo creo que no. No, profe. No, señor. Entonces ya vamos a ponerle audio aquí. Listo. Entonces voy a volver a poner el video. The technology being developed for driverless vehicles is pretty incredible. In the near future, there will be robotic cars traveling on normal roads with the safety and efficiency of the best human drivers. These autonomous vehicles use various sensors to be able to localize themselves in any environment. They are also then able to construct a detailed plan to get from their current location to any desired destination. This video will provide an introduction to how these autonomous vehicles are then able to follow their desired trajectories. Getting a vehicle to follow a trajectory may seem simple to those who have driven before, but is it? Let's take a deeper look at this in a lab setting. If we want to follow a line, but we are too far to the left, we turn to the right, and vice versa. But how much do we turn? If the steering wheel is turned a fixed amount to the left or to the right, the approach is called bang-bang control. For controlling a car, this doesn't actually work that well. The response is very jerky and uncomfortable for the passengers. Fortunately, we don't have to steer like this in a car, since there is a range of angles the steering wheel can take. One way to set the steering wheel angle is to use what is called Noten que en la forma en la que nosotros formulamos el problema de control en la clase pasada era basado en un punto un punto de llegada deseado, una pose deseada. En este caso, la ley de control es formulada de tal manera que el error es con respecto a una línea, a las líneas de carril o a una línea que el robot debe seguir. proportional control. Rather than turn the wheel a fixed amount, proportional control steers harder the further away we are from the desired trajectory. We take a measurement called the cross-track error to define how far away from the desired trajectory the vehicle is. Therefore, the steering angle we use is this cross-track error multiplied by a scaling factor called the proportional gain. The range of values the proportional gain can take drastically alters the performance of the vehicle. As you can see from this overlay, the performance gets better as the gain increases, but at a cost. If you start too far away from the desired trajectory with a high gain, the system can spin out of control. With the best gains, proportional control returns better results than bang-bang control, but it still doesn't work that well. With proportional control, the car can be crooked when it reaches the center line. The result of this is that the controller will repeatedly overshoot the actual desired trajectory and not actually follow it. To correct this overshooting problem, we need to consider additional error measurements and use them to update our steering command. A good candidate for an extra measurement is to look at the cross-track error rate, or in other words, how fast we are moving in a perpendicular direction with respect to the desired trajectory. If we are perfectly following the trajectory, our cross-track error rate will be zero. In control theory, this is what is called a derivative term. This rate term can then be multiplied by its own gain and added to the proportional term to construct an updated controller. Now that we have two terms, we have two gains that must be tuned simultaneously. Conceptually, we can think that increasing the proportional gain will increase the pull that the vehicle feels towards the desired trajectory. Increasing the derivative gain increases the resistance the car will feel against moving too quickly towards the line. Fixing the proportional gain, if the derivative gain is too low, the system will be what is called underdamped and it will still oscillate. If the derivative gain is too high, the system will be what is called overdamped and will take a long time to correct for offsets. Properly choosing the derivative gain allows the car to approach the desired trajectory quickly with a cross-track error rate close to zero. This is called being critically damped. Despite the success so far, for a complete controller, we're not done yet. Environmental factors or mechanical defects can change the vehicle's nominal behavior and thus the performance. No, espero que sea claro hasta el momento que que la línea azul representa la referencia, ¿sí? La línea azul es lo que el robot debería seguir.
y esa puede cambiar. Despite the success so far, for a complete controller, we're not done yet. Crosstrack error rate close to 0. This is called being critically damped. Choosing the derivative gain allows the car to approach the desired trajectory quickly with a crosstrack error rate close to 0. This is called being critically damped. Despite the success so far, for a complete controller, we're not done yet. Environmental factors or mechanical defects can change the vehicle's nominal behavior and thus the performance of the controller. For example, if there is a heavy crosswind, the vehicle will drift unless the driver counteracts this wind force with a corrective steering command. Here is an example we can easily demonstrate. Imagine our vehicle is driving along and hits a pile of rocks which knocks its front end out of alignment, and therefore a zero steering command no longer keeps the vehicle driving straight. As you can see with the controller that has been described so far, the vehicle experiences a buildup of a lane offset, or a steady state error. One way to address this problem is to add yet another term called an integral term. This third measurement sums up the crosstrack error to give an indication if we are spending more time on one side of the trajectory or the other. You can see that if we sum up the crosstrack errors, we obviously spend more time on one side of the trajectory. The integral term we propose is then exactly this sum multiplied by a gain. Now, 3 gains will need to be tuned all at once, which can be quite difficult to do by hand. If the gain is too large, the controller can go unstable because normal controller fluctuations will be exaggerated. If the gain is too small, it can take too long to respond to these dynamic changes. When the gain is just right, the controller will be able to quickly correct for the front-end misalignment and return to its nominal performance. The combination of these 3 terms is then what is referred to in control theory as PID control. There are other more advanced controllers that can be used for self-driving cars, but they will all look similar to the one we have described in this video. There will always be some measurements made about the state of the vehicle which are then compared to some desired vehicle trajectory to construct a steering angle that ultimately controls the car. Hopefully this gives some insight into the control strategies that can help make self-driving cars possible. Fíjense que esta estrategia de control es muy útil si nosotros queremos que el robot siga una trayectoria predefinida, ¿sí? De acuerdo a la forma en la que formulamos el problema en la clase pasada, el robot se iría en línea recta, trataría de irse en línea recta hacia el próximo waypoint y después línea recta hacia otro waypoint y así sucesivamente. Si se formula la estrategia de control en función de qué tanto se está acercando o alejando a una trayectoria fija, entonces uno podría generar curvas, ¿sí? Podría generar curvas que han sido predefinidas, ¿vale? Bien. Bien. Cuando se desarrollan aplicaciones ya más avanzadas, definir a priori esa trayectoria que el robot debe seguir deja de ser una buena idea. ¿Listo? Imagínense a alguien en conducción autónoma, un vehículo tiene que llevarte desde tu casa hasta la alcaldía de la ciudad, ¿cierto? Entonces, existen muchos factores que deben definir la trayectoria elegida, ¿sí? No puede ser una trayectoria predefinida, ¿listo? ¿Por qué? Por razones como tráfico, modificaciones en las vías, señales de tránsito. ¿Sí? Hay múltiples razones, ¿sí?, por las cuales es necesario que el robot mismo tenga un sistema que le permita definir cuál va a ser la trayectoria ideal que debe seguir. ¿Listo? Y quiero que noten la diferencia entre control y planning en este contexto. El control le permite al robot ejecutar acciones con el fin de alcanzar un estado dado. ¿Listo? Planning es un algoritmo de planning permite definir cuáles van a ser esos estados deseados.
Entonces, planning es el proceso de determinar una secuencia de acciones y movimientos pensando en cuál es el objetivo del robot. ¿Listo? Entonces, en planning lo que sucede es que tenemos la posición inicial del robot, la posición final, y un algoritmo de planning genera automáticamente la trayectoria. Después el sistema de control hace que el robot siga la trayectoria. Bien. Entonces, en planning, el objetivo es encontrar el mejor camino desde un punto inicial a un punto final. De tal manera que se optimizan ciertos criterios. Entre ellos, algunos de esos criterios podrían ser que la distancia viajada sea la menor, ¿sí? Que el número de giros sea el menor también, ¿sí? Nunca tocar un obstáculo. En el caso, de nuevo, en el caso de transporte urbano es importante considerar qué tan congestionadas están las vías. Resulta que este proceso de planning es computacionalmente complejo, ¿sí? Especialmente porque necesita revisar muchísimas posibles opciones. Para llegar de un punto A a un punto B existen diferentes opciones, muchas opciones. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo funcionan en general estos algoritmos de planning? Ellos lo que hacen es que toman una representación previa del ambiente, un mapa, ¿sí? Que debe ser construido y debe existir a priori, ¿sí? Es decir, debe haber, en general, eh, debe haber un mapa del ambiente para poder definir cuál va a ser ese camino desde el punto A un punto, desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Si no sabemos cuál es el objetivo, si no sabemos cuál es el mapa y cuál es la configuración del ambiente, ¿sí? Uno no podría definir cuáles son esas trayectorias. Listo. Bien. Entonces el proceso es evaluar diferentes opciones y mantener un árbol de caminos que se originan en el nodo de inicio. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Se tiene el punto de inicio, el punto final. El algoritmo de planning debe considerar diferentes opciones y ponderarlas de acuerdo a ciertos criterios. Como hemos dicho, algunos de ellos pueden ser tráfico, distancia recorrida. Listo. Una vez se tienen todas las diferentes, una vez se tienen todas las diferentes opciones, el algoritmo de planning lo que hace es ir creando una opción ideal, que va a ser la opción óptima, ¿sí? Bien. Un algoritmo clásico para solucionar este problema es A asterisco o también se dice A-star. A-star funciona sobre una representación tipo grilla del ambiente. Una representación tipo grilla es básicamente una matriz que representa el ambiente. Esa matriz tiene ceros cuando esa región corresponde a un espacio transitable y 1 cuando corresponde a un lugar por el que el robot no puede pasar. Listo. Bien, aquí tenemos un pequeño video. Que representa cómo funciona A-Star. This is an example of A-star search over a grid. El cuadro rojito es el punto de partida, la configuración inicial. El verde es a donde queremos que el robot llegue, ¿sí? Toda esta matriz es el mapa del ambiente, como les decía. Las celdas que son blancas corresponden a espacio transitable y aquellas que son negras corresponden a espacio no transitable. En el caso de una ciudad, las calles serían blancas y el andén y las viviendas serían
estarían representadas por cuadritos negros. The robot in red needs to get to the goal location in green. Applying the transition function over the grid, the robot can find the reachable cells from a given cell. Starting from the start state, a star computationally expands the possibilities by constructing a tree representing the different potential paths. A star chooses the next option based on the length of the path up to the current cell and the estimated distance to the goal, the heuristic. In this way, it is efficient in selecting the promising options, eventually reaching the goal. Listo. Bueno, entonces, este algoritmo lo que hace es que a partir del punto de inicio comienza a evaluar todas las posibles opciones que hacen que el vehículo o el robot llegue hacia el punto deseado. Se evalúan diferentes opciones y se ponderan. ¿Sí? Fíjense que una vez, si seguimos, por ejemplo, este camino que estoy trazando, este camino, una vez se llega a esta configuración, pues no se puede ir hacia arriba. ¿Listo? Bien, entonces el robot o el sistema de planning, porque el robot no se está moviendo. Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta. El robot no se está moviendo, es algo que sucede offline. Paths. Se A star comienzan a chooses. ponderar las diferentes opciones que tiene el robot para llegar del punto A al punto B, y al final se escoge la trayectoria que él debería seguir. Una vez esa trayectoria es generada, ahora sí el sistema de control hace que el robot siga esa trayectoria. The next option based on the length of the path up to the current cell and the estimated distance to the goal, the heuristic. In this way, it is efficient in select. Entonces, fíjense cómo existen muchas posibilidades que están dadas por diferentes combinaciones de flechas, pero entonces se escoge cuál es la ideal, ¿sí? O la óptima. La trayectoria óptima es dada por la línea roja, y una vez esa trayectoria es generada, el sistema de control del robot hace que la siga. Existen otros algoritmos que permiten hacer esto. Entre ellos Dijkstra, Breadth First Search, Depth First Search. Estos son temas que se ven generalmente en cursos avanzados de robótica. Pero entonces, lo importante, lo que yo quiero es que ustedes sepan que hay que hacer planning, que un robot debe hacer planning, que necesita de un mapa, ¿sí? Que existen algoritmos que permiten generar estas trayectorias a priori, entre ellos estos que les acabo de mencionar. Estos métodos anteriores son métodos computacionalmente costosos porque tienen que revisar todas las posibles opciones, ¿sí?, que lo llevan desde el punto A hasta el punto B. Entonces, existen otros algoritmos que no consideran todas las posibles opciones, sino que consideran algunas que el algoritmo define que tienen un potencial alto, reduciendo la complejidad, el costo computacional de los métodos, ¿sí? A estos métodos se les llaman sampling-based path planning methods, ¿sí? Dos son los más populares. Uno se llama Rapidly Exploring Random Tree, o RRT, y otro es el Probabilistic Roadmap. Vamos a ver aquí un video que ilustra cómo funciona ese algoritmo. The Rapidly Exploring Random Tree, RRT, starts from the start location, in red, and incrementally builds the tree. New samples are drawn randomly from the configuration space and connected to the nearest vertex. When the goal, in green, can be connected, then a search algorithm is applied to find the best path. Listo, entonces miren cómo funciona este RRT. Este RRT lo que hace es que adiciona caminos aleatoriamente. Entonces, miren cómo lo hace. Inicialmente
Red. Mire, va adicionando caminos aleatoriamente. And increment. Y lo va aumentando, hasta que de manera aleatoria se llega al camino deseado. Builds the tree. Al New camino deseado no, a la pose deseada. samples are drawn randomly from the configuration space and connected to the nearest vertex. When the goal, in green, can be connected, then a search out En el momento en el que alguno de los caminos, alguna de las adiciones se conecta con el objetivo, entonces otro algoritmo de búsqueda encuentra de todos los posibles caminos cuál es el más óptimo. algorithm is applied to find the best path. Existe otro algoritmo de planning que son los potential fields, o los campos potenciales. El objeto la filosofía detrás de este método es que la pose a la que el robot debe llegar tiene un campo atractivo, ¿sí? Es un campo, se modela como un campo de fuerza. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un video que ilustra mejor cómo funciona el potential field. Entonces, el algoritmo lo que hace es que genera opciones de camino, ¿sí? Que siguen, a ver, no, inicialmente, antes de todo, lo que se hace es que se genera una versión del mapa que tiene, cuyos valores representan qué tan atractivo para el robot es desplazarse hacia esa cierta localización. Los niveles más altos de atracción están pintados en blanco, ¿sí? Entonces, todo lo que está cerca de la estrella, del objetivo, ¿sí? Tiene valores altos, brillantes. Pero aquellos que están más lejos del objetivo son pintados de manera pues más oscura, ¿sí ven? A medida que el píxel, ¿sí? La celda se aleja del objetivo, tiene un valor más claro, perdón, más oscuro, ¿sí? Con excepción de estos obstáculos. Claro, en los obstáculos, pues, el grado de atracción debe ser mínimo. No queremos que el robot se acerque a estos obstáculos. Por eso aquí tenemos valores oscuros. Una vez se tiene eso, que es el potential field, o el campo de potencial, o el campo de atracción, entonces un algoritmo de búsqueda lo que hace es que genera un camino que recorre aquellos espacios que al ser sumados, aquellos píxeles que al ser sumados, tienen la cantidad de atracción más grande. Muchachos, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Profe, yo tengo una pregunta yo estuve viendo hace unos semestres con un proyecto, Sí. los robots de vacuum cleaner, Ajá. las aspiradoras, y tengo entendido que ellas también hacen su propio mapeado, pero mi pregunta es con qué algoritmos trabajan ellas. Sí, eso ya lo vamos a ver, Uber. Ya lo vamos a ver. Listo, profe. Listo. Gracias. A ver, pero quiero que quede algo bastante claro, muchachos. Esto que estamos viendo asume que un mapa ya existe, ¿sí? Y encima del mapa se hace el planning, ¿vale? Entonces, recuerden, planning asume que el mapa ya existe. Eso no tiene, lo que les estoy diciendo ahorita mismo, no tiene nada que ver con mapeo. Listo. Entonces, bien. Listo, bien. No tiene nada que ver con mapping. Sin embargo,
para poder hacer planning es necesario ya tener un mapa existente, ¿sí? Lo que quiero que hagamos en estos 24 minutos que nos faltan es hablar de algunos algoritmos que nos permiten solucionar esa tarea inicial y básica, que es construir un mapa. ¿Por qué les digo 24 minutos? Porque a las 11 yo quiero que, 2 minutos antes de las 11, quiero que todos nos vayamos al curso de Deconstruct sobre ROS. Hoy van a hablar de ROS 2. Entonces es importante que asistamos a esa conferencia. Digamos que entonces lo que hacemos es que antesito de las 11 cerramos la clase y ustedes se van para esa conferencia. Bueno, todos nos vamos, yo también voy a estar allí. Bien, ¿cómo construir mapas? ¿Sí? ¿Cómo generar esta entrada que requiere nuestro sistema de planning? Hay un sinnúmero de formas, ¿sí? Un sinnúmero de algoritmos, de herramientas. La elección de esas herramientas también, de esos algoritmos, depende de cuál es la modalidad sensorial que uno va a utilizar, cuál sensor va a utilizar. Y a su vez el tipo de sensor que uno utilice va a depender mucho de las condiciones de la aplicación, condiciones ambientales, iluminación, ¿sí? Clima, en fin. Bueno. Si nosotros vamos a usar un sensor LIDAR, un sensor LIDAR de muchas capas, es decir, un láser que genera scans 3D, un algoritmo que se utiliza es simplemente alinear las nubes de puntos, de tal manera que todo quede dentro de una misma representación. Es decir, cuando uno toma un sensor y genera una nube de puntos, esa nube de puntos se encuentra definida con respecto al marco de referencia del sensor. Si yo después me muevo y tomo otro scan, ese scan que tomé en este momento, no lo puedo dibujar al mismo tiempo con este scan que está acá, porque todo se va a sobreponer. Entonces, si yo quiero construir un mapa que realmente represente lo que va a suceder, represente el ambiente, yo necesito saber cómo se movió el robot, ¿sí? Es decir, o mejor, cómo se movió el sensor, de tal manera que yo sepa o que el robot sepa que la primera nube de puntos se tomó aquí y que la otra nube de puntos se tomó acá, ¿sí? De tal manera que yo sí pueda dibujar las dos al mismo tiempo. Algoritmos para hacer alineación de nubes de puntos, hay muchos. Tenemos algunos como son ICP, Iterative Closest Point, ICP. También están otros métodos que permiten. Otra forma también es calcular la navegación del robot, es decir, cómo el robot se movió. Esa es otra forma de hacerlo. Y para hacer eso uno puede utilizar algoritmos de filtrado que permiten estimar la pose del robot a partir de ciertos sensores, como pueden ser encoders, como pueden ser láser. Si ustedes quieren saber más sobre eso, los invito a que, los que no lo han hecho, a que matriculen en la electiva Percepción Robótica. Ahí nosotros nos enfocamos bastante en todo lo que es procesamiento de información de sensores. Listo. Una herramienta que permite hacer mapeo y que está implementada en ROS, ¿sí? Es Gmapping. Pero entonces quiero que veamos primero gráficamente qué significa construir un mapa. Y aquí está un videito.
Y vaya creando una representación digital del mismo. Una de las representaciones Profe, cuando el video está más- reproduciendo no se escucha. ¿Cómo dicen? Cuando el video se está reproduciendo no se te escucha. Ah, vale, vale, listo, vale. Entonces repito, una de las representaciones más básicas y más utilizadas de ambientes, es decir, la forma de mapa más utilizada, es esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Una matriz, ¿sí? Esto es básicamente una matriz. Esto es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4 diferentes números. El negro significa obstáculo. Esto puede ser un 0, ¿sí? Un 0 que es negro, es obstáculo. Un 1 es desocupado o por donde el robot puede moverse. El 0.5, que es el gris, o bueno, cualquier otro número, representa espacios desconocidos que el robot no sabe que hay allí. Listo. Entonces, y cada elemento de la matriz, el elemento 1,1 de la matriz, representa cierto espacio en 3D, bueno, en 2D, ¿sí? Que es el primer 1,1 metros, 1 metro cuadrado en cierta posición del ambiente. Otra forma de mapa que es también muy interesante son mapas 3D. Sin embargo, en navegación de robots móviles, estos mapas 2D también son una buena idea, ¿cierto? Pero en otras aplicaciones es interesante tener mapas tridimensionales. Aquí les voy a mostrar uno muy interesante que es Favelas 4D. Este es un proyecto desarrollado por investigadores del Sensible Lab en MIT. Con ellos vamos a estar trabajando y vamos a replicar este proyecto junto con algunas variaciones aquí en Cali. Pero entonces, lo que ellos hicieron y que nosotros vamos a replicar es construir mapas tridimensionales. Se está demorando en cargar. Vamos a ver. Mientras carga, vamos a seguir viendo el video. Quiere cargar, qué raro. Bueno. Ahí les voy a dejar el link en el chat para que ustedes lo revisen. Seguimos aquí entonces. Entonces, como les decía, el objetivo del proceso de mapping es generar este mapa. Miren, este mapa es una imagen PNG o PMG, ¿sí? Es una imagen. Es una matriz que se puede poner en una imagen. De hecho, las empresas que hacen limpieza con robots, ellos generan el mapa usando Gmapping, la herramienta que ahorita vamos a ver, ¿sí? Rápidamente. Y después, en un editor
como Inkscape o Photoshop, ellos arreglan los diferentes defectos que pueda tener este mapa. Bien. Listo. Dentro de ROS existen un grupo de librerías que nos permiten a nosotros hacer varias de estas tareas. Es decir, nos permiten hacer mapeado, pero además nos permiten hacer planning y navegación, ¿sí? Al conjunto de librerías que permiten hacer esto, que tienen implementadas estas funciones, se le llama el Navigation Stack. El Navigation Stack es, como les digo, una serie de algoritmos que ya están, que son fáciles de usar, especialmente diseñados para robots móviles robots móviles diferenciales. Básicamente, el objetivo es proporcionar herramientas que le permitan a un robot moverse de un punto inicial a un punto objetivo. Esa es la idea. Sin estrellarse, claro está. Viene con una implementación de múltiples algoritmos relacionados con navegación. Las entradas del Navigation Stack son una posición objetivo, valores de odometría, datos de odometría del robot. Eso incluye información de encoders, de IMOs, de GPS. Ustedes lo que deben hacer es tener su robot, instrumentarlo con estos sensores y ya estos algoritmos de navegación reciben como entrada los datos de esos sensores y permiten generar muchísimas de las cosas que se necesitan en navegación. Una entrada que es obligatoria es, porque la mayoría de los algoritmos del Navigation Stack funcionan con ella, son los datos de láser. Puede ser una nube de puntos, como la entrega el Kinect, o pueden ser planos 3D, ¿sí? Es decir, un solo beam, como lo hace el Hokuyo, por ejemplo. Y la salida del Navigation Stack van a ser comandos de velocidad que nos permiten conducir el robot, que hacen que el robot se conduzca de manera autónoma, ¿sí? Cuando nosotros hicimos teleoperación, recuerden que nosotros implementábamos un controlador dentro del URDF y ahí nosotros le decíamos, mire, usted va a recibir valores del topic CMDBEL y me los va a convertir en velocidades de las llantas, ¿cierto? Resulta que ese CMDBEL era generado por nuestro sistema de teleoperación. La idea es quitar el sistema de teleoperación, ¿cierto? Y entonces el controlador del robot sigue esperando a CMDBEL.
pero ahora CMDBL no va a ser proporcionado por el driver del teclado, sino que va a ser proporcionado por un sistema de navegación que procesa el mapa y la información de los sensores del robot. Generalmente el Navigation Stack, como está implementado, funciona con robots diferenciales o con robots omnidireccionales. Como les decía, él genera datos de velocidad, ¿sí? Que es lo que uno publica en CMDBL. Velocidad en X, velocidad en Y y velocidad angular. Listo. Bien. Esta es, digamos, la estructura del Navigation Stack. Tiene dentro varios nodos, como son el Global Planner, Global Coast Map, bueno, varias cosas. Importantísimo, ¿cuál es la salida del Navigation Stack? La salida del Navigation Stack es esto, CMDBL, ¿sí? Que son comandos de velocidad para el chasis del robot. Requiere que el robot publique información sobre las relaciones entre las posiciones de todas las articulaciones del robot y del sensor. Es decir, nosotros necesitamos que esté funcionando el VRDF y que todos los marcos de referencia estén siendo publicados utilizando el Robot State Publisher. Muy bien. Todo esto es implementado dentro de un nodo que se llama MoveBase. MoveBase contiene todas estas herramientas internas y recibe información de TF, ¿sí? Recibe información publicada en TF que contiene, como ustedes saben, todos los diferentes marcos de referencia de nuestro robot, ¿sí? También debe tener una fuente de odometría, que es también información de los sensores. Necesita de un mapa. Bueno, y la pregunta es cómo crear ese mapa. Ya se nos está yendo el tiempo. El mapa nos lo permite obtener un paquete que se llama Gmapping. Gmapping implementa SLAM, es decir, Simultaneous Localization and Mapping. Gmapping toma información de los sensores del robot, toma la información del laser scan y permite generar el mapa del robot, pero al mismo tiempo permite localizar el robot mientras se desplaza. Para poder construir un mapa es necesario saber la localización del robot. Y para saber la localización del robot es necesario tener un mapa, ¿sí? Es un problema de quién fue primero, huevo o la gallina. Entonces, por eso es bastante retador hacer estas dos cosas simultáneamente, pero Gmapping lo hace. Bien, Gmapping lo encontramos dentro de este paquete que se llama, perdón, es dentro de un paquete que se llama SLAM Gmapping y el nodo también se llama SLAM Gmapping. ¿Cómo utilizamos SLAM Gmapping? Por medio de un archivo launch que se llama gmapping.launch. Ustedes encuentran un ejemplo de ese archivo launch dentro de la carpeta que yo les pasé, que se llama, dentro del paquete que les pasé, que es Diff Wheel Robot Gazebo. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que ustedes prueben esos dos paquetes. La forma en la que se crea el mapa es la siguiente. Primero lanzan la simulación, después lanzan Gmapping con este archivo launch que les compartí. Después teleoperan el robot, abren Arvis y adicionan un topic que se llama mapa que contiene el robot. Igual yo creo que es importantísimo que les muestre. Entonces, de todas maneras, vayan entrando a Deconstruct mientras les muestro aquí.
Bien, listo. Entonces ustedes ya están viendo. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir acá. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a lanzar el simulador. Hacemos un ROS launch. El nombre del paquete es div build robot radial piso gasivo. Y el nombre del archivo launch que lanza la simulación. Div build gasivo full. .launch. ¿Listo? Y ahora lanzamos, ahora sí, el archivo launch que utiliza Gmapping. Aquí tenemos nuestro robot. Fíjense cómo él está apuntando aquí en esta dirección. Ahora sí vamos a correr gmapping.launch. Y vamos a hacer ROS launch. ROS launch div build robot gasivo gmapping.launch que lanza a Gmapping. Una vez ese archivo launch comienza a funcionar y el nodo de Gmapping es generado, lo que sucede es que se comienza a construir el mapa, ¿sí? Y el mapa va a ser publicado en un mensaje particular. Entonces vamos aquí ahora a Arvis para visualizar los resultados. Listo. Aquí está. Bien. ¿Cómo visualizamos el resultado? Adicionamos a nuestro robot model. También adicionemos el topic del láser. Laser scan. Y ahora vamos a adicionar el mapa que está siendo construido. El mapa construido está siendo publicado en un topic que se llama map. Listo. Entonces miren que esto es lo que el robot, este es el mapa generado a partir de lo que el robot está viendo. ¿Sí? Si nosotros movemos un poquito el robot, no lancé la teleoperación. ¿O sí? No. Bien. Listo. Entonces, ahora sí vamos a mover el robot un poquito. Y vamos a ver cómo el mapa se actualiza. ¿Sí? Entonces, movemos el robot y el mapa se actualiza. Miren que obviamente se está moviendo tanto en el simulador como en Arvis. Listo. Bueno, entonces, con eso, una vez está listo, una vez se ha construido el mapa, guardamos el mapa utilizando
el comando rosron map server. Map server es el nombre del paquete, el nombre del nodo es map raya piso server y después el nombre del archivo, ¿sí? Como queremos guardar el mapa, ¿sí? Y eso está en las diapositivas. Listo, entonces voy a dejar de presentar aquí. Bien, listo. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Ahora quiero que porfa nos movamos a la clase, a de Construct. Yo a ustedes les compartí el link. Se los voy a volver a compartir. Listo. Entonces aquí les paso otra vez el link. Apenas está comenzando. Bueno, muchachos, entonces eso es todo por hoy. ¿Vale? Entonces los invito a que se unan a la clase de Construct. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Vale. Bueno, chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.